Bueno, buenas noches. En la noche de hoy voy a leerles el documento COMPES, y vamos a iniciar entonces con el resumen ejecutivo. Según la teoría económica, el crecimiento económico en el largo plazo se fundamenta de manera importante en aumentos de la productividad. Sin embargo, este rubro restó en promedio 0,2 puntos porcentuales al crecimiento total de la economía colombiana, que fue de 4,2% entre 2000 y 2014. Esta cifra contrasta con los 5 puntos que aportó la productividad al crecimiento promedio de las economías asiáticas durante el mismo periodo. Son tres las principales causas de este bajo crecimiento de la productividad. La primera de ellas es la presencia de fallas de mercado o de gobierno que impiden a las unidades productoras ejecutar las acciones necesarias para aumentar su productividad y por lo tanto inhiben el crecimiento de la productividad agregada de la economía. La segunda causa de baja productividad es la disminución en el número de actividades económicas y productos en los que el país es competitivo y en particular en el número de productos relativamente sofisticados que son producidos y exportados por Colombia. Esta reducción en la diversificación llevó a que el país haya concentrado sus exportaciones en pocos productos de bajo valor agregado. La tercera causa es la existencia de fallas de articulación entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, entre el sector público y el privado, y entre diferentes entidades del orden nacional. En general, la falta de claridad sobre las responsabilidades de cada actor y la difícil coordinación conceptual y operativa entre ellos ha generado ineficiencias y ausencia de foco en la definición de los programas cuyo propósito es aumentar la productividad. Con el fin de contribuir a solucionar estos problemas y promover aumentos sostenidos en la productividad que redunden en un mayor crecimiento de la economía colombiana en el largo plazo, el presente documento COMPES contiene una política de desarrollo productivo para el país. Dicha política se define como un conjunto de instrumentos sectoriales y transversales para resolver fallas del mercado, de gobierno y de articulación que inhiben el crecimiento de la productividad o que dificultan los procesos de sofisticación del aparato productivo colombiano. Para solucionar las fallas del mercado de gobierno, esta política propone tres estrategias. La primera busca mejorar las capacidades de las unidades productoras de innovar y emprender, así como de absorber y transferir conocimiento y tecnología. La segunda estrategia busca cerrar las brechas de capital humano a través de la articulación del Sistema Nacional de Educación Terciaria con la presente política y de un aumento en la pertinencia de la oferta de programas de formación para el trabajo. Igualmente, busca aumentar la eficiencia y efectividad en el acceso a financiamiento, principalmente para la innovación y el emprendimiento. La última estrategia comprueba el cumplimiento de estándares de calidad por parte de los productores nacionales y la inserción de los bienes y servicios colombianos en encadenamientos productivos nacionales e internacionales. Adicionalmente, esta estrategia busca aumentar la participación de la economía colombiana en el comercio internacional. Para resolver la ausencia de diversificación y satisfacción como segunda causa de la baja productividad, la política define unos lineamientos para implementar una estrategia de priorización de apuestas productivas a nivel departamental. El uso exclusivo de los instrumentos sectoriales de desarrollo productivo de gobierno nacional sobre tales apuestas productivas busca atender las fallas de mercado y de gobierno para promover activamente su transformación y diversificación. Esta estrategia facilitará la transformación y diversificación del apartado productivo colombiano hacia bienes y servicios más sofisticados y en los cuales el país es competitivo. Por último, con el fin de corregir las fallas de articulación, tercera causa del bajo crecimiento de la productividad, la presente política promueve un entorno institucional que garantizará la sostenibilidad de la política y la coordinación entre actores públicos y privados, nacionales y regionales. En el largo plazo, para ello, el Gobierno Nacional, en el marco del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, pondrá en funcionamiento un esquema de planeación, seguimiento y evaluación de los instrumentos de desarrollo productivo y usará estos instrumentos únicamente para resolver las fallas de mercado y de gobierno identificadas en las agendas integrales de competitividad.
Ciencia, Tecnología e Innovación departamentales, que serán construidas en el marco de las comisiones regionales de competitividad. La política se implementará durante un horizonte de tiempo de 10 años, 2016-2025, bajo el liderazgo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el Departamento Nacional de Planeación tendrán a cargo acciones específicas. Introducción. La economía colombiana creció a una tasa promedio anual del 4.2% en el periodo 2000-2014, cifra que ha ubicado al país dentro del grupo que más ha crecido en la región. Este crecimiento ha estado acompañado por un aumento en el flujo de inversión extranjera directa, los niveles de apertura comercial, el stock de capital, la población activa y los niveles de escolaridad de la misma, Devlin y Mogilyasky, 2012. Sin embargo, el crecimiento económico del país en los últimos años ha estado asociado más a la acumulación del capital físico y de la fuerza laboral que a aumentos en productividad. Autores como Lederman y Maloney, 2014, estiman que las ganancias en productividad, especialmente los avances tecnológicos, explican aproximadamente la mitad de las diferencias en el ingreso per cápita y el crecimiento del Producto Interno Bruto entre los diferentes países. Según cálculos del Departamento Nacional de Planeación, con datos de The Conference Board, el crecimiento de la PTF aportó 5 puntos porcentuales al crecimiento promedio de las economías asiáticas entre 2000 y 2014. Por el contrario, la PTF restó 0.2 puntos porcentuales a la tasa de crecimiento promedio de la economía colombiana, 4.2% durante el mismo periodo. Al tomar un periodo de referencia más extenso, se observa que desde 1990 el crecimiento anual de la PTF en Colombia ha sido nulo o negativo para la mitad de los años. Este estancamiento de la eficiencia productiva, el cual se aprecia tanto a nivel nacional como regional, está relacionado con una concentración de la producción en bienes con baja satisfacción. Reflejo de dicha concentración es que las exportaciones colombianas de productos no provenientes de la industria extractiva pasaron de representar el 60% del total de exportaciones en 2006 al 33% en 2014. También se observa que el crecimiento de la economía colombiana en los últimos años no ha sido impulsado por aumentos en las exportaciones netas, sino por incrementos en el consumo interno. Al respecto, cabe mencionar que durante el periodo 2004-2014 el PIB nacional creció en promedio 4.8%, jalonando por un aumento de 6.2% de la demanda interna y frenando por una disminución del 1.4% de las exportaciones netas. El gobierno colombiano ha desarrollado acciones y programas dentro de su agenda de productividad con el fin de solucionar los problemas anteriormente mencionados, como el programa de transformación productiva. Sin embargo, el alcance de los mismos se ha visto limitado por su ausencia de foco en la solución de fallas de mercado de gobierno, la definición de agendas nacionales de programas y proyectos que no siempre tienen en cuenta las vocaciones productivas subnacionales, la falta de articulación de los esfuerzos públicos y privados alrededor de problemas y apuestas productivas específicas, y la ausencia de criterios únicos para la definición de dichos problemas y apuestas. Ante este escenario, se hace necesario promover una nueva política de desarrollo productivo que tiene como objetivo exclusivo la solución de faltas de mercado, de articulación y de gobierno que limitan el crecimiento de la productividad y la sofisticación del apartado productivo colombiano. Se requiere que dicha política defina mecanismos para que los instrumentos para el desarrollo productivo del gobierno nacional apunten a la materialización de agendas integradas únicas de competitividad, ciencia, tecnología e innovación de cada departamento y, en particular, para que los instrumentos sectoriales atiendan exclusivamente a apuestas productivas priorizadas a nivel departamental a partir de metodologías únicas. Dicha política contribuirá a la transición desde la actual estructura económica del país hacia una más productiva, diversa, sofisticada y eficiente en el uso de los recursos, incluidos los naturales, y por tanto fomentará el crecimiento sostenido de la economía colombiana en el largo plazo.
Este documento COMPES está integrado por 5 secciones, de las cuales la primera es esta introducción. La segunda parte contiene los antecedentes de política en materia de programas y políticas previas de desarrollo productivo y la justificación de la presente política. El tercer capítulo formula el marco conceptual que define los aspectos que se deben tener en cuenta para promover la productividad y focalizar los instrumentos sectoriales en apuestas que contribuyan a la diversificación y satisfacción del aparato productivo. A partir de este marco conceptual se estructuran la política y los lineamientos que guiarán el accionar de las entidades públicas y privadas en materia de desarrollo productivo. En el cuarto capítulo se hace un diagnóstico del estado actual de cada uno de los aspectos definidos en el marco conceptual. El quinto capítulo del documento define los objetivos de la política y los aspectos para alcanzarlos durante un horizonte de tiempo de 10 años, 2016-2025. Además de los responsables de cada una de ellas. Adicionalmente, este capítulo incluye una explicación sobre cómo se financiará la ejecución de esta PDP y un plan de seguimiento de la misma. El documento COMPES cierra con una serie de recomendaciones para las diferentes entidades del Gobierno Nacional responsables del cumplimiento de las acciones y estrategias de esta PDP. Dichas recomendaciones están en cabeza del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de Trabajo, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y el DNP. Finalmente, es importante resaltar que la PDP hace parte de la Agenda Integral de Competitividad de un país, la cual también incluye temas de logística y transporte, formalización, estabilidad macroeconómica y tributación, entre otros. En el caso colombiano, los demás instrumentos que hacen parte de esta agenda han sido y están siendo abordados por otras políticas que resultan complementarias y deberán estar articuladas con la PDP. Por ejemplo, temas de costos logísticos y de transporte serán desarrollados en la misión logística que se llevarán a cabo durante el 2016, en línea con el Plan Maestro Logístico y en el Observatorio Nacional de Logística. Estos temas deberán ser tratados en el marco del Comité Técnico de Logística y Comercio Exterior, del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. Antecedentes y justificación. Situación actual: bajos niveles de productividad, diversificación y satisfacción. Como se explicó en la introducción, la economía colombiana creció en las últimas décadas más como consecuencia de la acumulación de capital y trabajo que por aumentos en productividad. Aumentar la contribución de dicha productividad al crecimiento resulta imperativo para Colombia, pues los aumentos en la misma han sido un determinante importante del ingreso per cápita de los países en las últimas décadas. Siguiendo a IMSS y Gansky 2003, se concluye que Colombia, dado su nivel actual de PIB per cápita, debería impulsar la diversificación del apartado productivo hacia bienes más sofisticados con el fin de promover aumentos en productividad y un mayor desarrollo económico. Al respecto, autores como Ocampo 2004 y Roddick 2004 consideran que condiciones de competitividad favorables, estabilidad, macroeconomía y jurídica, infraestructura y educación no son suficientes para garantizar transformaciones que promuevan la diversificación, por lo que requieren acciones de desarrollo productivo que promuevan un cambio estructural hacia nuevas actividades. En ese sentido, se describen a continuación los principales esfuerzos del Gobierno Nacional en los últimos años encaminados a promover dicho cambio. Se presentan las razones por las que tales esfuerzos no arrojaron los resultados esperados y se explica cómo la presente política incorpora dichas razones a la hora de formular acciones y recomendaciones. Antecedentes. En las últimas 2 décadas se han implementado diferentes políticas y programas para aumentar la productividad de las empresas, sectores y cadenas tanto en las regiones como a nivel nacional. El enfoque de la estructura de cada iniciativa ha cambiado con los años, sin embargo, los objetivos y los resultados han sido similares en la práctica y aumentar la competitividad del aparato productivo del país, aunque no se hayan implementado de forma sistemática y continua. Los primeros diagnósticos, Monitor 1994, y propuestas integrales para la conformación de un sistema alrededor de la competitividad, se enfocaron en la priorización de cadenas productivas y agendas de trabajo con puntos específicos que resolvían fallas de articulación como el encadenamiento entre sectores,
No obstante, este plan, contenido en el documento COMPES 2724 por una Colombia competitiva, no llegó a ser implementado por fallas que desencadenaron en su terminación prematura, Ocampo y Martínez 2010. Por lo tanto, sus resultados no fueron evaluados. Meléndez y Perry 2010. En 1998 se unificó la agenda de competitividad con la promoción del comercio exterior y se formuló la Política Nacional de Productividad y Competitividad, que proponía desarrollar instituciones y acuerdos específicos para mejorar sustancialmente en los índices internacionales evaluados por el Foro Económico Mundial. En este proceso también concluye la creación de los primeros consejos regionales de competitividad que influyeron con diferentes grados de éxito en la generación de oportunidades de exportación. Esta heterogeneidad se debió, entre otros, a los siguientes factores. Primero, la falta de coordinación y compromiso entre las entidades con injerencia sobre la estrategia y las políticas de competitividad que trascendían el área de influencia del Ministerio de Comercio Exterior. Segundo, la dificultad de impulsar las políticas y programas por la inexistencia de un esquema institucional liderado por el presidente de la República en el ámbito nacional y por alcaldes y gobernantes en el ámbito territorial. Tercero, insuficiente participación del sector privado. Y cuarto, falta de un sistema de seguimiento y evaluación de los programas y políticas. Gómez y Mitchell, 2016. Teniendo en cuenta la necesidad de un arreglo institucional con la suficiente jerarquía e integración público-privada y en virtud del recientemente firmado acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, en el 2002 se reorientó la política de desarrollo productivo en torno a un plan de trabajo para preparar el aparato productivo nacional para las condiciones y exigencias del mercado internacional. Este programa, denominado Agenda Interna para la Productividad y Competitividad, volvió a estructurar un aparato institucional alrededor de la competitividad, pero conservando optimizando los instrumentos de desarrollo empresarial de previas administraciones. En 2006 se realizaron 2 evaluaciones en los programas relacionados con la promoción de la productividad, competitividad y afines desarrollados entre 1998 y 2006. Los resultados evidenciaron la baja productividad de 38 de 41 cadenas productivas evaluadas, además de las siguientes fallas. Primera, duplicación de esfuerzos y análisis entre programas del gobierno. Segunda, bajo nivel de actividad en instancias de esfuerzo coordinado y transversal. Tercero, falta de comunicación con instancias de decisión de primer nivel. Y cuarto, falta de participación de los empresarios, en particular de las pequeñas y medianas empresas, pymes, y de otras agencias clave para el correcto desarrollo de los programas. Los resultados permitieron identificar propuestas y cambios puntuales que se consignaron en el documento COMPES 3439, Institucionalidad y Principios Rectores de Política para la Competitividad y Productividad. Este documento propuso la creación del sistema como su instancia coordinadora. Esta comisión organiza el Sistema Administrativo Nacional y de Competitividad con el fin de coordinar las actividades que realizan las instancias públicas y privadas relacionadas con la competitividad del aparato productivo nacional. En términos de política empresarial, se iniciaron los programas de transformación productiva que recogían, entre otros, a los sectores anteriormente llamados de clase mundial en el documento COMPES 3527, Política Nacional de Competitividad y Productividad. Entre estos sectores se incluyeron tantos sectores con reconocido potencial y posición a nivel internacional como sectores que apenas estaban empezando a desarrollarse. Un importante avance que se dio en el periodo 2006-2010 fue el enfoque de las estrategias de competitividad a nivel regional, con el fin de tener una mayor participación e interacción con agentes privados que existía con los antiguos comités asesores regionales de comercio exterior. Se plantearon planes y comisiones regionales de competitividad que permitieron hacer un mejor seguimiento de los avances en esta materia alcanzados localmente. El sistema apoyó la elaboración de 30 planes regionales de competitividad bajo la dirección del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el DNP. Además, el sistema fomentó la inclusión de estos planes regionales de competitividad en los planes de desarrollo departamentales.
Los resultados, pese a los esfuerzos realizados, fueron parciales y diversos. En materia de promoción de exportaciones, una evaluación del Banco Interamericano de Desarrollo encontró que los programas de promoción comercial, ya sea de manera individual o combinada, no parecen tener impactos sistemáticos significativos sobre los márgenes intensivos de las exportaciones de las firmas. Volpe 2010. Además, y de forma paralela, la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio, Confecámaras, encontró en 2011 3 años de trabajo, que el promedio nacional de ejecución de los planes regionales de competitividad fue inferior al 35%, como se cita en Reina, Oviedo y Tamayo 2015. Lo cual indica que tanto el diseño del programa competitividad territorial como la capacidad de las instituciones para coordinar y ejecutar avanzaban lentamente. Al respecto, Gómez y Mitchell 2016 también encuentran que, a pesar del esfuerzo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo por apoyar a la CRC y de la Cama y de la buena percepción que estos tienen sobre su labor, es de resaltar que todavía existe un importante margen para profundizar y mejorar el apoyo y acompañamiento que se otorga a dichas comisiones desde el nivel central. En particular, se requiere un apoyo más directo desde las diferentes instancias que inciden en la competitividad sectorial local, como infraestructura, educación técnica y tecnológica, o incluso seguridad y justicia. El periodo 2010-2016 ha estado caracterizado por un marco institucional definido por el Decreto 1500 de 2012, que redefinió y organizó el Sistema Nacional de Competitividad e Innovación bajo nuevos lineamientos y estableció la articulación de las comisiones regionales de competitividad en tal sistema. El derecho definió 3 pilares sobre los cuales el CNCI trabajaría en la formulación e implementación de políticas: competitividad, productividad e innovación. En materia de instrumentos de política, se optó por una optimización de las herramientas previamente desarrolladas, focalizando puntualmente los esfuerzos en 2 estrategias clave para fomentar la innovación y los aumentos en la productividad. En primer lugar, se apoyó y amplió el número de sectores cubiertos en el PTP, estrategia, con el ánimo de hacer de estas una locomotora del crecimiento exportador. La segunda estrategia promovió la apertura de nuevos negocios y mercados a través del programa INN Pulsa, que propende por el aumento en el número de emprendimientos innovadores y exportadores. Los resultados, como en anteriores periodos, han sido diversos. Por un lado, los seguimientos gubernamentales realizados a través de información del Sistema Nacional de Evaluación en Gestión y Resultados Sinergia de DNP muestran importantes logros en materia productiva. Por ejemplo, entre 2010 y 2014 se pasó de una producción agrícola de 24 millones de toneladas, excluyendo forestales, a 27 millones, jalonado por hortalizas, maíz, café, azúcar crudo, panela, frutales, palma, plátano y yuca. En materia de innovación y emprendimiento, durante el periodo 2010-2014, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo apoyó a 8.500 micro y pequeñas empresas en la facilitación de negocios para la promoción del mercado interno. Esta y otras acciones contribuyeron a que el país se crearan 4.400 empresas de alto potencial en innovación, generación de empleo y utilización de tecnología de punta en el mismo periodo. En cuanto a promoción de actividades con compradores internacionales, gracias a la gestión de Procolombia, empresas de 26 departamentos reportaron entre 2010 y 2015 negocios por un monto de $10.014 millones con 13.790 compradores de 152 países. Estos negocios se hicieron en sectores como ingeniería y servicios de construcción, materiales de construcción, textiles y confecciones, productos agroindustriales y flores y plantas vivas.
Respecto a transferencia de conocimiento y tecnología entre 2013 y 2016, el DNP, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA desarrollaron un piloto de intervención empresarial con el objetivo de mejorar la calidad de la gerencia y la productividad de las empresas. Este piloto contó con el apoyo del Banco Mundial y fue implementado por el Centro Nacional de Productividad. En este programa de extensión tecnológica se diagnosticaron los procesos de mercado, gestión humana, producción, logística y finanzas de las empresas beneficiarias. A partir del diagnóstico se estructuraron planes de mejora y se brindó apoyo para su implementación a través de la adopción de tecnologías de gestión en productos de proceso o procesos industriales. Como resultado preliminar, las 47 empresas que participaron en la modalidad individual del programa aumentaron el 16% su calificación en calidad de la gerencia. Tanto el Banco Mundial 2014 como Crespi, Fernández, Arias y Stein 2014 señalan estos mecanismos de intervención como ejes claves de las políticas de innovación. En cuanto a la asistencia técnica en el sector agropecuario, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha desarrollado programas de intervención a empresas y productores agropecuarios. Dentro de estos programas se destaca el Programa de Desarrollo Rural con Equidad y el Proyecto de Apoyo a Alianzas Productivas. Entre 2010 y julio del 2014 se movilizaron más de 800.000 millones de pesos para más de 300.000 proyectos de asistencia técnica que beneficiaron a 1.3 millones de unidades productivas agroindustriales. Comité Técnico Mixto y Coinnovación 2000. A pesar de lo anterior, Reina, Oviedo y Tamayo 2015 advierten las dificultades del gobierno nacional para solucionar fallas de mercado transversales y la tendencia del mismo a las soluciones verticales y discrecionales. Lo anterior, según los autores, impide el desplazamiento de los factores productivos hacia los sectores con mayor potencial. De manera similar, la evaluación realizada por Economía Urbana para el DNP en 2013 del PTP arrojó, entre varias más, las siguientes recomendaciones. Primera, el PTP debe enfocarse en articular y facilitar, evitando involucrarse a la ejecución de instrumentos específicos, la cual debe estar a cargo de diferentes sectores administrativos. Segundo, el éxito del PTP depende críticamente de que la oferta en materia de productividad de las demás entidades se enfoque hacia las apuestas identificadas por el PTP. Tercero, urge que el gobierno defina un conjunto único de apuestas productivas. Cuarto, la elección de apuestas productivas debe apuntar a la sofisticación y la diversificación y debe tener en cuenta el potencial real de los sectores. Quinto, se debe definir criterios claros de entrada, seguimientos y grabación de las apuestas productivas. Se debe promover la cofinanciación por parte del sector privado en las acciones del PTP. Sexto, se debe definir criterios claros de entrada, seguimiento y graduación de las apuestas productivas. Y séptimo, los instrumentos deben enfocarse en el desarrollo regional propiciando el cierre de brechas. En cuanto al arreglo actual del CNCI, autores como Eslava, Meléndez y Perry 2013 sostienen que dicho sistema y la Comisión de Competitividad e Innovación han facilitado un ambiente sano, sin lobbies, para la articulación entre los diferentes actores del sistema, especialmente entre el sector público y el privado. Los autores también rescatan el rol que ha jugado el sector privado dentro del CNCI, específicamente la participación del Consejo Privado de Competitividad dentro del comité ejecutivo del sistema. No solo ha fomentado la colaboración público-privado, sino también ha facilitado la continuidad de la política, especialmente en periodos de cambio de gobierno. Asimismo, la articulación entre el sector privado y el PTP ha mejorado a partir de los cambios introducidos en el Convenio 375/2015. Recientemente, la Ley 1753 de 2015 determinó en su artículo 186 la integración del CNCI y el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación en un único sistema, el CNC-CTI. El mismo artículo ordenó al Gobierno Nacional reglamentar la organización, articulación y funcionamiento de ese sistema.
Dentro de los aspectos que se deben tener en cuenta para su reglamentación está la integración de las distintas instancias departamentales que promueven agendas de competitividad, productividad y CTI con las CRC de cada departamento. Con el propósito de articular sus agendas de trabajo, para ello las CRC deberán ajustar su estructura de manera que garanticen la participación de dichas instancias. Asimismo, las CRC serán la única instancia de interlocución con el Gobierno Nacional para la implementación de la Agenda Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación. En resumen, se puede concluir que el actual arreglo institucional ha solucionado en buena medida los problemas históricos para la articulación público-privada en el nivel nacional. Sin embargo, permanecen los siguientes problemas que han sido recurrentes durante las últimas décadas. Primero, los programas comprendidos en las políticas de promoción de la productividad han carecido de continuidad y coherencia en el corto plazo. Si bien esas políticas hayan perseguido objetivos de largo plazo, esto ha sido resultado de recurrentes cambios en prioridades, dejando en funcionamiento programas y proyectos sin apoyo ni presupuesto. Reina, Castro y Tamayo, 2013. Han existido demasiados ejecutores de acciones públicas para la competitividad y la productividad debido a la ausencia de una delimitación estricta y clara de funciones y de esquemas de seguimiento y evaluación de resultados. Reina, Castro y Tamayo, 2013. Adicionalmente, la articulación del trabajo de los diferentes sectores administrativos en materia de competitividad y productividad ha sido deficiente en la práctica. No ha existido una estrategia de priorización de apuestas productivas que considere las características económicas particulares de cada departamento y oriente de manera organizada y coordinada los instrumentos sectoriales del Gobierno Nacional hacia la solución de los problemas que aquejan a dichas apuestas. Los planes regionales de competitividad siguen teniendo una capacidad muy limitada de incidir sobre los planes departamentales de desarrollo. Por esta razón, los resultados en materia de cumplimiento de objetivos de desarrollo productivo a nivel regional no son alentadores. Los resultados deficientes en materia de ciencia, tecnología e innovación han dificultado los procesos de diversificación y satisfacción del aparato productivo. En cuanto a diagnósticos y sugerencias de política provenientes del sector privado, cabe destacar que en los últimos 2 años el Consejo Privado de Competitividad y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI, publicaron sus respectivas propuestas de política de desarrollo productivo, las cuales fueron utilizadas como referencia en la consolidación del presente documento. Principios tales como que la empresa debe estar en el centro de la política y que a través de la sofisticación y la diversificación la economía colombiana alcanzará mayores niveles de productividad y desarrollo económico son compartidas por el CPC, la ANDI y la presente política. Similarmente, la PDP incluye transferencia de tecnología, innovación y emprendimiento, acceso al financiamiento, provisión del capital humano pertinente para el sector productivo, encadenamientos productivos, promoción de exportaciones, priorización de apuestas productivas y ajustes institucionales para el desarrollo productivo. Justificación. La anterior explicación permite entender por qué, a pesar de los esfuerzos anteriores, los resultados en materia de productividad y satisfacción aún no son satisfactorios. Por esta razón, surge la necesidad de definir una nueva política con características que permitan mitigar estas dificultades. Para ello, el presente documento desarrolla una política de desarrollo productivo con enfoque territorial que define acciones concretas con responsables explícitos. Además, incluye estrategias para que la concurrencia de los esfuerzos de los diferentes sectores administrativos alrededor de agendas departamentales únicas de competitividad, ciencia, tecnología e innovación sea un requisito para la aprobación de recursos de inversión del Gobierno Nacional. Además de lo interior, esta política incluye acciones en materia de seguimiento y evaluación en los instrumentos antes y después de la ejecución de los mismos. En particular, establece que la evaluación antes de la ejecución será un requisito para el acceso de los diferentes sectores administrativos del Gobierno Nacional a recursos de inversión.
Finalmente, esta política parte del principio de que las regiones colombianas son diferentes en sus características económicas, por lo tanto establecen que las apuestas productivas tendrán que ser identificadas a nivel departamental bajo el liderazgo de los actores públicos y privados regionales. Marco conceptual. Este capítulo define el concepto de la política de desarrollo productivo (PDP). A partir de allí establece el tipo de instrumentos en los que se centra la presente política, los cuales deben solucionar fallas de mercado o de gobierno que limitan el desarrollo de ciertos factores determinantes de la productividad. Adicionalmente, el marco conceptual explica la relación entre productividad, diversificación y satisfacción, así como los aspectos técnicos utilizados para definir los lineamientos para priorizar apuestas productivas a nivel departamental. Los resultados de esta priorización servirán para focalizar los instrumentos sectoriales en apuestas que contribuyan a la diversificación y satisfacción del aparato productivo. Este capítulo también resalta el rol de la capacidad institucional en la materialización de las acciones contenidas en esta política. Por último, define los principios que recogen los planeamientos generales de la PDP, los cuales guían la formulación e implementación de los instrumentos propuestos y futuros. ¿Qué es una PDP? En la literatura económica existe amplio consenso en torno al aumento de la productividad como principal determinante del crecimiento económico en el largo plazo. Con el fin de promover aumentos sostenidos en la productividad, los gobiernos suelen formular PDP, entendidas según Melo y Rodríguez Clark 2006 como aquellas políticas que agrupan estrategias orientadas a fortalecer la estructura productiva de una economía. Por otra parte, Crespi, Fernández, Arias y Stein 2014 explican que las PDP están justificadas por la existencia de fallas de mercado típicas como las asimetrías de información y las fallas de coordinación. En resumen, dichas políticas están orientadas al incremento de la productividad a través del uso de instrumentos como la innovación, la promoción integral de sectores estratégicos, la mejora del capital humano, la promoción del emprendimiento, el fortalecimiento del mercado interno y la internacionalización. Todo lo anterior debe estar soportado por una estructura institucional que permita una adecuada colaboración público-privada.